Vamos a empezar por una pequeña introducción, aunque no hace falta, pero para que lo sepáis. A ver, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una función f de x determinada y nos interesa, por ejemplo, saber qué área hay aquí abajo, bueno, pues eso era un problema que se planteaban los matemáticos. Y entonces lo que hacían era dividir, vamos aquí otra vez, dividían ese área en trozos. Claro, y veían una cosa, veían que si hacían esa aproximación, toda esta parte de aquí, lo dividían en rectángulos y entonces toda esta parte de aquí se perdía. Y decían, bueno, vamos a hacerlo por arriba. Y hacían lo mismo por arriba, es decir, tomaban los rectángulos así, ¿vale? Así, entre A y B. Y decían, bueno, pero es que claro, si lo hacemos de esta manera, estamos dando de más todo esto. Es decir, si lo hacíamos de esta manera, nos faltaba área, pero si lo hacíamos de esta manera, sobraba área. Ellos se dieron cuenta de que a medida que hacían o que dividían el intervalo AB en rectángulos cada vez más estrechitos, conseguían que la falta o la sobra fuera cada vez menos, porque cada vez nos aproximábamos más al tamaño de la curva. De tal manera que lo que hacían era tender el intervalo entre un punto y otro hacia cero. Y entonces estas áreas se acercaban hasta el punto de considerarse iguales. Bueno, pues llegaban a la conclusión de que ese área era igual a la integral entre a y b de esa función. ¿De acuerdo? Vale, pues la integral entre a y b de esta función es igual, como estamos diciendo, al área que está por debajo de esa función. Y es igual a la primitiva en b menos la primitiva en a. Aquí no aparece c, os lo digo ya así de claro, porque como la c era la misma en f de b y en f de a, se quitan, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la definición que nosotros vamos a utilizar para calcular integrales definidas. Bien, teníamos entonces que la integral definida entre a y b de f de x, diferencial de x, es f de b menos f de a. Es decir, para que lo entendáis, nosotros vamos a empezar haciendo la integral indefinida. Y luego vamos a sustituir. Voy a coger un caso de lo más sencillo del mundo. Integral, por ejemplo, entre 2 y 5 de x más 7 diferencial de x. Yo lo primero que voy a hacer es x cuadrado partido por 2 más 7x. Esa sería la integral indefinida. Y se le pone aquí, así, entre 2 y 5. Esos son los límites de integración, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que hacemos es sustituir el primero, 5 al cuadrado partido por 2, más 7 por 5, y le restamos el segundo sustituido. Sería 25 medios más 35 menos 2 menos 14. Quedaría 35 menos 16 son 19. 19 por 2, 38. 38, 38, 63. 63 medios u al cuadrado, porque es un área, ¿de acuerdo? Esto sería una integral sencillita. Bueno, vamos a ver una propiedad que vamos a utilizar un montón de veces.
La integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral entre c y b de f de x diferencial de x. De tal manera que se cumpla esto. Es decir, c está entre a y b. Eso me va a permitir dividir las integrales en algunos trozos. ¿Para qué me va a servir esa propiedad que acabamos de hacer ahora mismo? Esta que estoy poniendo aquí. Pues nos va a servir, por ejemplo, si f de x fuera una función, perdón, si f de x fuera una función a trozos. Tenemos un tramo, si x es menor o igual que c y si x es mayor que c. ¿De acuerdo? Y otro caso también sería, por ejemplo, que yo tuviera una función, una recta simplemente, que tuviera un área por debajo y un área por arriba. Entonces sería la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, sería igual la integral entre a y c, siendo c este punto, de f de x, diferencial de x, más la integral entre c y b de f de x, diferencial de x. Teniendo mucho cuidado que una de las dos habría que meterla entre símbolos de valores absolutos, o las dos, me da igual. ¿Por qué? Porque la de abajo sale negativa, como vamos a ver en un ejercicio posterior. Y una segunda propiedad asociada con esto es que la integral entre a y b de f de x d de x es igual que la menos integral de b y a de f de x diferencial de x. Es decir, que si le damos la vuelta a los extremos, la integral cambia de signo. Venga, vamos a hacer un ejemplo. Integral x cuadrado menos 9x más 14 entre 1 y 10, diferencial de x. La primera reacción que tenemos todo el mundo es x al cubo partido por 3 menos 9x cuadrado partido por 2 más 14x entre 1 y 10. ¿De acuerdo? Esa es la primera reacción que tenemos. Pero, si nosotros representamos esta función, resulta que tenemos dos puntos aquí y que hay una parte aquí abajo que está por ahí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué ocurre con este área. Voy a calcular el área esta. A ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir sustituyendo. 7 al cubo, que es 343, partido por 3. 7 al cuadrado, 49, por 9, 441, partido por 2, más 98, menos, esto sería sustituyendo 7. 8 tercios, 36 tercios, que serían 18, más 28. Venga, seguimos operando. A ver, el primer paréntesis vale menos 49 medios y el segundo vale menos 38 tercios. Lo que está claro es que el resultado que salga, si lo queréis, 3 por 9, 27, 147 y 76, 76, 13, 7 y 4, 11 y 1, 12, 200 menos sale negativo. Y un área no puede ser negativa. O sea que va a estar restando. Entonces, en este caso, como en otros, lo que hay que hacer es la integral entre 1 y 2. La voy a poner como f de x para no tener la que copiar entera, ¿vale? Diferencial de x menos la integral entre 2 y 7 de f de x
diferencial de x más la integral entre 7 y, y 10 de f de x diferencial de x, ¿de acuerdo? O también la podemos poner de otra manera, integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x más el valor absoluto, como estamos diciendo, el valor absoluto de la integral entre 2 y 7 de f de x diferencial de x más la integral entre 7 y 10 de f de x diferencial de x. E incluso habría otra manera, que sin ponerla sería la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x menos la integral entre 7 y 2 de f de x diferencial de x más la integral entre 7 y 10 de f de x diferencial de x. En todos los casos daría exactamente lo mismo. Y de esta manera lo que haríamos sería sumar ese área que hemos dibujado con las áreas correspondientes que estarían aquí y la que estaría aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasaría.